Kanu tekenu kango nimbese hiari mafunanya, mafunanya. Yonya yo te komi kara mi hingwange yo peje, kora forhe. Kanu tekenu kango nimbese hiari mafunanya, mafunanya. Yeka toho peje ko ishi bubundo kakuriso, naho. En la Sierra Oriente una voz resuena, una voz resuena. Voces ancestrales que dan historia y nos renueva. En la Sierra Oriente una voz resuena, una voz resuena. Raíces que cantan historias vivas que te consuelan. Es la orquesta típica de la Ciudad de México, Sobre las Olas. Manesto miyokimigi buntrogejina jori penketsijina sengua. Dice que nos yende nejangeri bume nuya nupaya ri ñasmenats indame konaja shoputeca ri yespuen nuya beka beñangese hange bakayo bishi yo nojo yo mi cara mi jingua kayo ñiñi manchari parge hange gopor yori pesco kayo ñini pok ri furgoji gakano nuya nupaya. Gracias por sintonizar una emisión más de su programa Apuntes para la Historia de la Música Popular en México. En los micrófonos ya estamos listos para reflexionar y compartir el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Les saluda con gusto Leticia Segundo. Agradecemos también que ya esté con nosotros el maestro Ulises Fierro, profesor de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural. Gracias, maestro, por ya estar acá, listo para el programa de hoy. Yasmaji, a todo el auditorio de la Ixetumbi, muchas gracias por invitarme nuevamente y pues aquí estamos para hablar de la música popular en México. En nuestro programa anterior dábamos un recorrido por la época que conocemos como el Porfiriato en nuestro país. Estamos hablando que esto ocurrió entre 1876 a 1910, una época de grandes desigualdades sociales, económicas, políticas, una compleja situación en nuestro país. Sin embargo, a decir de los historiadores, también fue una época de gran esplendor y transformación en la música y en la danza. La música clásica, los bailes de salón, los sones populares, los sones tradicionales, pero sin más, es el maestro Ulises quien nos va a compartir las reflexiones para esta ocasión. Gracias, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos. Sí, bueno, a pesar de que México es una nación joven que está a punto de llegar a los 100 años de independencia, pensemos que nuestra nación recibió, por un lado, pues muchas luchas intestinas, internas, por el poder en los primeros años de la independencia. Después, bueno, pues tenemos una serie de invasiones extranjeras, Estados Unidos, la de Francia. Qué bueno que con esto pues vamos perdiendo el territorio del norte, esta, digamos, peregrinación de Benito Juárez,
de un lado a otro en el país, pues vamos a tener que el siglo XIX como tal es muy convulso. Sin embargo, con lo que se le conoce como la paz porfiriana, de alguna u otra manera hay una intención política por entrar a la modernidad, por modernizar el país, la economía, las vías de comunicación, de intentar promover algunas industrias. Y por otro lado, pues se nos viene muy rápidamente el centenario de la independencia. Porfirio Díaz, con esta visión de darle una identidad al país, de alguna u otra manera pues va creando las condiciones para encontrar esta identidad. Lo veíamos en el programa pasado, ¿no? Hay una serie de elementos musicales que van a estar presentes, por un lado, en busca de estos, lo que se le llamó los aires nacionales, en esta búsqueda de volver la música que se tocaba como música mexicana, convertirla en música mexicana. Y bueno, pues vamos a tener algunos elementos como por ejemplo que tenemos una guitarra propia de México, independientemente de que hay mucha instrumentación que tiene su origen en la guitarra barroca, pues vamos a tener una guitarra que es la guitarra séptima, que bueno, por ahí en el programa pasado escuchamos algo interpretado por Luis Díaz Santana y Sonia Medrano, donde bueno, él es especialista en este instrumento decimonónico, que con el tiempo se perdió, pero bueno, hubo una guitarra mexicana como tal. Por otro lado, esta idea de ir, digamos, teniendo en cuenta estas estampas musicales de provincia, se hacían transcripciones para piano. Pensemos en estas familias acomodadas del Porfiriato, donde, digamos, había una serie de elementos propios de los roles de género. Uno de ellos era el piano para la mujer, para las hijas de las familias acomodadas. Bueno, pues se acostumbraba a que tocaran piano. Y en este sentido, bueno, pues vamos a tener que se transcriben piezas regionales para piano, como polcas, mazurcas. Las revistas de la época, bueno, pues publicaban las partituras, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las partituras para las señoritas, ¿no? Para las niñas de bien del Porfiriato, para que pudieran estar en su casa tocando el piano. Entonces, bueno, pues por ahí en el programa pasado escuchamos un poco de todo esto. Y bueno, pues con esta, digamos, paz porfiriana, pues se va, digamos, entrando a esta búsqueda de una identidad nacional a través de la música, de la danza, este encuentro con nuestras raíces. Pensemos que el centenario de la independencia es un dispositivo que hace que México como país, como Estado, reflexione sobre sus raíces. Y en este sentido, bueno, pues Porfirio Díaz manda una primera expedición arqueológica a Teotihuacán, logra meter una vía de tren, pues una de las vías de tren llegan prácticamente hasta Teotihuacán, un poco para poder llevar a los embajadores en el centenario, ¿no? Y que conozcan la grandeza del pasado de México, con toda esta arquitectura majestuosa que tienen las pirámides como zona arqueológica. Bueno, ahora se sabe que Teotihuacán fue, pues digamos, un centro cosmopolita, donde tenía barrios mayas, zapotecos, gente del centro de México, inclusive pues se han encontrado entierros michoacanos, y que Teotihuacán tenía pequeñas embajadas hacia Querétaro, hacia Guatemala. Al parecer hubo un gobernador teotihuacano en la ciudad maya de Tikal, en Guatemala, y bueno, por supuesto aquí en Michoacán tenemos Tinganio, ¿no? Tingambato, que de alguna u otra manera en sus inicios era una especie de pequeña embajada teotihuacana en Michoacán, pero para el momento del Porfiriato todavía no se sabía eso, pero sí se tenían estos grandes edificios, estas grandes avenidas, la Avenida de los Muertos, la Pirámide del Sol, de la Luna, Quetzalcóatl. Entonces, bueno, Porfirio Díaz estaba consciente de todo esto. Y por supuesto, bueno, hace que México participe en las ferias internacionales, donde pues llega a mandar a músicos
mexicanos, se presentan también pues la música mexicana. Por ahí me parece que a Julián Carrillo lo envía con esta idea de la música microtonal. Entonces, bueno, sí hay un repunte y un esfuerzo por encontrar una identidad musical a través de la música y la danza, una identidad como país, quiero decir, a través de la música y la danza. Apuntes para la historia de la música popular en México. Continúa con nosotros. Estás escuchando un programa de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán a través de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural y la radiodifusora XHT-UMI, La Voz de la Sierra Oriente. Gracias a usted por su sintonía. Estamos en su programa Apuntes para la historia de la música popular en México. Hace un momento mencionaba sobre algunos instrumentos. Justo el piano fue uno de los, como usted bien lo decía, uno de los preferidos en los hogares porfirianos. Y las piezas musicales, las mazurcas, como las que habíamos escuchado seguramente en el programa anterior, los bailes de salón. Exactamente. Y bueno, todo esto pues venía acompañado también pues de otros procesos como la migración, ¿no? Como lo veíamos el programa pasado, la gente de Europa de su propia música, como la mazurca, el chotis, el vals, la polka, y bueno, pues también poco a poco se van integrando al repertorio mexicano y se va creando música a partir de estos géneros aquí mismo en el país. Pues vamos a tener un desarrollo musical con lo que ya había y con lo que empieza a llegar en el siglo XIX y principios del XX a nuestro país. Esto es importante porque de alguna u otra manera estamos viendo que las raíces de la música mexicana pues son muy diversas. Y bueno, como lo dice el maestro, en la época porfirista se presentó una revolución musical y Jocelyn Vázquez Toledano nos dice que la música de salón se generó durante el régimen porfirista y fue la expresión de diversos ideales que poco a poco se difundieron a través de diversas obras, en las que un discurso nacional emanado de la clase intelectual porfirista y expresado a través de la exaltación de un sentimiento patriótico, se enlazó con expresiones musicales tales como marchas, pasos dobles, valses, chotis, coros escolares e himnos, composiciones que se interpretaban en los salones de las casas adineradas, al igual que en escuelas y ceremonias cívicas, en donde esta música fungía como difusor de los valores nacionales que cada mexicano debía aprender. La trascendencia de esa música radica en el papel que jugó como parte de un proyecto educativo desarrollado por los intelectuales activos del porfiriato y como una expresión artística que ayudó a la consolidación del Estado Nacional mexicano. Entonces, maestro, sin duda fue una gran revolución en esta etapa en el tema de la musicalidad mexicana y cómo poco a poco estamos viendo hubo un desarrollo musical importante en estos géneros. Con Porfirio Díaz pues se van creando estas orquestas típicas, ¿no? Lo que se conocen como orquestas típicas, donde va a haber instrumentos como el salterio, la bandurria, que de alguna u otra manera pues van a darle el sello tímbrico y sonoro a estas orquestas, que bueno, también con el tiempo pues se van a ir perdiendo poco a poco, ¿no? Entonces, digamos, nada más nos van a quedar los instrumentos, la gente va pues prácticamente dejándolos de tocar. Por ahí el salterio todavía lo vamos a encontrar, ¿no? El salterio, pero bueno, pues en muchas agrupaciones pues estos instrumentos se van a ir perdiendo, como la bandurria, por ejemplo, ¿no? Que son instrumentos de cuerda que de alguna manera pues se van dejando de tocar y se van a ir incorporando otros. La instrumentación barroca también a lo largo del siglo XX se va a ir perdiendo, en algunos lugares, bueno, va a ir quedando. Podemos ir encontrando que poco a poco cada región
pues va a ir destacando sus propios géneros, sus propios instrumentos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la guitarra de golpe aquí en Michoacán, en Tierra Caliente. La música de tamborita, por un lado. Mi hermanita se casó con un hombre muy alegre, su casita le formó. Por otro lado, pues vamos a tener las chilenas en Oaxaca, en Guerrero. Bueno, por ejemplo, si hablamos de estos géneros que llegaron por el Atlántico, por parte de Europa del Este, pues vamos a tener que por el Pacífico, la música, digamos, de Guerrero y de Oaxaca va a estar emparentada, pues, con la música de Perú, con la música de Chile, porque vamos a tener ahí el puerto de Acapulco, un puerto que en su momento, pues, era un puerto internacional con el que se comerciaba hacia Filipinas, hacia Perú, hacia Chile. Y bueno, por ahí muchos barcos pues venían descendiendo desde San Diego, San Blas hasta Acapulco también. Pues eran los barcos que venían también pues de la nao de China en la colonia. Entonces vamos a tener que el géneros como la chilena pues están más emparentados a lo mejor con la cueca u otros géneros de América del Sur. Con la cueca, la visita pegajosa. Esta música, como te decía, se va regionalizando. En el caso, por ejemplo, de Veracruz, vamos a tener el son jarocho con su dotación de jaranas. Todavía a la fecha, pues mucho de esta dotación está emparentada con las afinaciones barrocas. Vamos a tener por ahí las arpas, las jaranas. Al norte, en la Huasteca, bueno, al norte del Sotavento, en la Huasteca, pues vamos a tener pues lo que sería el huapango también, y digamos el huapango en una condición de la gente, más bien de estas poblaciones mestizas. Sin embargo, bueno, pues en las poblaciones indígenas como los Tenec, pues vamos a seguir encontrando todavía alguna instrumentación barroca como el rabel, como el arpa, destinado a las danzas. Toda una serie de músicas, de cómo se va regionalizando, Estás escuchando un programa de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán a través de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural y la radiodifusora XHT-UMI, La Voz de la Sierra Oriente. Vamos a tener que a lo largo y ancho del país la música poco a poco se va regionalizando. El área mariachera para el occidente pues va a ser muy importante. Un estudioso del mariachi, que es Jesús Jauregui, habla de un área mariachera expandida que abarca desde San Diego hasta Acapulco, San Diego en Estados Unidos hasta Acapulco en México, pero él dice que bueno, que en realidad hay un núcleo del área mariachera que se extiende de Jalisco hasta Guerrero, obviamente pasando por Colima y Michoacán. Entonces, pero bueno, está en formación en este tiempo igual esta área, ¿no? Pero tiene que ver también con toda esta búsqueda identitaria de nuestro país, en esta identidad musical, pero dentro de esta búsqueda, pues se va, digamos, regionalizando, ¿no? Cada región de nuestro país va a tener sus propias influencias, sus propias creaciones. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, pues vamos a tener por ahí que vamos a tener todavía la música indígena del tuncul. Como voz de anunciación se oye el eco del tuncul. Las jaranas jarochas, que son estos instrumentos, pues una combinación de viento
y otro tipo de instrumentos bastante sonoros para los bailes. Pero bueno, también vamos a tener que por ahí va a haber cierta influencia de lo que se conocería como la trova yucateca, que tiene pues más bien influencias hacia el Atlántico, pero digamos en esta parte del Caribe, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tener que mucha influencia de lo que sería el Caribe, sobre todo de Cuba, porque pensemos que Cuba siguió siendo colonia española hasta muy entrado la modernidad. Primero se independiza tierra firme y después el Caribe. Cuba tiene muchos intentos, igual que Puerto Rico, por independizarse, pero bueno, pues ya lo logran bastante después. Sin embargo, bueno, pues sigue existiendo esta comunicación. De hecho, si pensamos en la región del Caribe, Antonio Díaz de León, este historiador, perdón, creo que se llama Antonio García de León, el historiador, él nos dice que en realidad el Caribe se va construyendo como una región cultural que va compartiendo una serie de elementos que van a permanecer hasta nuestros días a partir del siglo de oro de España, de la época barroca. Entonces va a haber instrumentación como el cuatro puertorriqueño, las jaranas jarochas, el cuatro venezolano, el arpa como tal, que va a estar presente desde Colombia, Venezuela, México, una serie de, digamos, de géneros musicales que en cada país va a tener su propio nombre, pero que si tú de repente escuchas algún decimero venezolano o puertorriqueño, pues a lo mejor no sabes si estás escuchando a un grupo de son jarocho, porque efectivamente sí, la comunicación en la época colonial pues hace que tengamos una serie de géneros muy emparentados con Colombia, con Venezuela, con Panamá, con Puerto Rico y el puerto de Veracruz. Entonces, bueno, pues vamos a tener que todo esto se sigue pues manteniendo hasta nuestros días. Y la música veracruzana, pensemos que se construyó también a lo largo de la historia con una serie de elementos españoles, de elementos mexicanos y por supuesto elementos provenientes de África. Entonces, bueno, pues va a ser una gran riqueza la que vamos a tener ahí en el Sotavento, pero que a la vez se comparte con todos estos países, porque obviamente el Atlántico, Veracruz o la península de Yucatán pues estaban volteando hacia el Atlántico, hacia el Caribe, y que obviamente pues vamos a compartir como región cultural estos elementos. Lo mismo nos sucede al sur del país. De repente una cosa son las fronteras políticas y otra cosa son las fronteras culturales. Explorando el paisaje sonoro mexicano. Continúa con nosotros, continúa con nosotros, continúa con nosotros. Con los hábitos alzados y enseñando el chuchumbe. Una gran diversidad, ¿no? O sea, fue como el parteaguas de lo que sería México, con una gran cantidad de géneros musicales, sonidos, ¿no? Canciones, danzas, muy diverso, ¿no? Sí, y bueno, dentro de todo esto va a haber algo que va a romper y que va también a dar una nueva rostro de la música mexicana, que después pues se va a retomar a partir del nacionalismo mexicano, que va a ser la revolución. Este es un momento en que se comienza a gestar un rostro también social a partir de la música, porque, bueno, pues todos sabemos que si bien hay una paz porfiriana, un desarrollo, una entrada a la modernidad, y que Porfirio le trató de dar un rostro a México en el sentido, por ejemplo, de que, por ejemplo, en el centenario no nomás llevó a los diplomáticos a Teotihuacán o desfilaron ejércitos militares de otros países, sino que, bueno, pues él, por ejemplo, como parte de los festejos ordenó que en cada municipio hubiera una obra pública, ¿no? Pues por eso es que llegamos a algún lugar y este mercado
es de la época de Porfirio Díaz. Esta estación de tren es de la época de Porfirio. Esta avenida, no sé qué. Bueno, en fin, todo este progreso del país pues también fue a costa de las clases rurales, de las clases bajas de nuestro país, del campesinado. Y bueno, como ya habíamos visto en programas pasados, Juárez, cuando le toca poner en orden el país a partir de toda esta legalidad, pues va prácticamente a crear una serie de leyes que después a él no le da tiempo de aplicar, pero las aplica Porfirio Díaz, entre ellas la desamortización de tierras. Pues todas estas tierras que el rey de España había otorgado a los pueblos indios como súbditos y vasallos de él, pues para que pudieran vivir y obviamente cobrarles tributo, pues se van perdiendo y las haciendas las van acaparando. Entonces, si bien va a haber un desarrollo dentro del porfiriato, un desarrollo económico, pues también es a costa de los campesinos y de los pueblos indígenas. Pues bueno, se da el levantamiento de 1910, porque Porfirio Díaz no se iba, y había mucha gente que ya quería estar en el poder o se sentía capaz de estar en el poder. Y pues se nos viene la revolución, una revolución que también no va a ser homogénea, así de que todo el país se levantó el 20 de noviembre de 1910, sino, bueno, pues se fue levantando por regiones, se fueron creando ejércitos insurgentes y de alguna manera dentro de todo esto, estas gestas militares pues se fueron recreando a partir de los corridos. Podemos pensar que, como lo investigaba Vicente T. Mendoza, que bueno, el corrido puede tener su origen en los romances españoles, a partir de la métrica, en estas gestas, para ir relatando pues lo que serían los hechos épicos del momento. Y bueno, pues en realidad pues prácticamente vamos a tener que el corrido va a dar un registro musical a partir de la letra sobre toda la gesta revolucionaria. Y en este sentido, bueno, pues también va a haber una serie de música, de canciones que se van a crear en esta época. Y bueno, pues vamos a tener que, digamos, instrumentos como la guitarra, que eran pues fáciles de estar cargando para la movilización, la armónica o el mismo acordeón, pues bueno, pues van a ir teniendo esta difusión a lo largo y ancho del país. La sonoridad de nuestros pueblos. La sonoridad de nuestro México. Variedad en sonidos, ritmos, melodías. Apuntes para la historia de la música popular en México. No, bueno, las bandas ya las teníamos desde Porfirio Díaz, sí. Uh-huh. Sí, pero obviamente pues no puedes mover a 20 músicos de la banda, pero sí puedes mover a alguien con guitarra. Entonces es más fácil que vengan en los ejércitos, pues este tipo de músicos, habrá algún soldado que sepa tocar, y bueno, pues vamos a tener pues que se van a difundir también. La revolución va a ser un gran espacio de difusión musical, porque bueno, vamos a tener, por ejemplo, la Adelita. Adelita, que inclusive es una canción que, si bien es mexicana, en Centroamérica es también casi todo mundo se la sabe en Centroamérica, pero saben que es de México, o polcas como Jesucita en Chihuahua. En fin, pues se van a ir difundiendo una serie de elementos a lo largo y ancho del país con los corridos, pues que de Villa, de Zapata, a nivel local. Yo fui soldado de Pancho Villa. Porque de alguna u otra manera este tipo de músicos pues retoman, por decirlo de alguna manera, son estas canciones las que dan cuenta de los hechos como un periódico. Y no me importa perder la vida, son cosas de hombre morir por él.
de aquella gran división del norte. Solo unos cuantos quedamos ya, cruzando valles, cruzando montes. También pensemos que no cualquiera podía leer y escribir durante el Porfiriato en el área rural. Entonces, bueno, pues así la gente se enteraba pues de la toma de Zacatecas. 1914 habló con los más presentes, fue tomado Zacatecas por las tropas insurgentes. Gritaba Francisco Villa en la estación de Calera, vamos a darle la mano a don Pánfilo Natera. De que había muerto Emiliano Zapata. Soy zapatista del estado de Morelos. De que había por ahí un ejército carrancista. El corrido sirvió como este periódico, esta estación de radio, ¿no? Para que la gente conociera lo que estaba pasando en el país. Pues va a ser un parteaguas este inicio del siglo XX, donde si bien se empieza a fortalecer regionalmente la música, pues el corrido mexicano pues es un momento muy importante porque va a dar cuenta de nuestra historia. Ahora, no es que, digamos, por decirlo de alguna manera, no es que no existiera estos cantos épicos en nuestro país. Ya teníamos, por ejemplo, por ahí lo escuchamos en el programa pasado, que había canciones sobre Hidalgo, sobre el cura Hidalgo, sobre Morelos. Hay canciones también sobre la invasión francesa. Inclusive la invasión francesa va a dejar huella en las danzas en México, ¿no? Vamos a tener los 12 pares de Francia, que no es más que una danza de moros y cristianos, una danza de conquista, pero reactualizada a partir de la invasión francesa. Entonces, no es de que la música, digamos, fuera a tomar un cariz social, ya lo había tomado en su momento. En estos momentos en que el país se encontraba ante, digamos, tiempos bélicos, tiempos de definición, como lo fue la independencia, como lo fue la invasión de Estados Unidos, la invasión de Francia. Bueno, pues nuevamente en la revolución, en esta definición como país, pues de alguna u otra manera la música vuelve a tener sentido, vuelve a tener un sentido social, un sentido de servicio hacia la comunidad para que la gente se entere de lo que está pasando en nuestro país. No es de que sea la primera vez, ya desde la independencia pues había canciones de Morelos, de Hidalgo, igual sobre las invasiones que tuvimos. Entonces, bueno, pues aquí, en este momento nuevamente la música toma esta bandera, ¿no? Para dar cuenta de lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Gritaba Francisco Villa a todos en formación para empezar el combate al disparo de un cañón. El tiempo se nos va muy rápido, pero ¿qué otra cosa pudiéramos destacar de esta época? Pues mira, todo esto, sobre todo más adelante, el corrido como tal y esta visión de la Revolución Mexicana va a tener un impacto muy fuerte posteriormente en la cultura de nuestro país, que se va a reflejar en la segunda mitad del siglo XX con lo que sería el cine mexicano. Vamos a tener estas grandes figuras relatando con imagen y con audio pues la historia de nuestro país, en el caso del momento de la revolución, y donde la música pues va a estar muy muy presente. Lo veríamos más adelante, digamos, donde pues se va a configurar otro rostro del país, pero es curioso porque entonces ahí es donde ya este mundo rural que hizo irrupción en la revolución en 1910 va a ser tomado en cuenta con sus manifestaciones culturales y de alguna u otra manera pues va a dar pie
al rostro musical de México. Se visibiliza con la imagen también, ¿no? Sí, y sobre todo con esta imagen del revolucionario, ¿no? Del campesino a caballo, el sombrero, la guitarra, van a dar pie posteriormente a lo que sería esta idea del México rural. Y bueno, vamos a tener toda una serie de elementos donde la música pues va a formar parte de todo ello. Pues el tiempo se nos ha terminado, se fue volando el tiempo y pues agradecemos su compartir de esta emisión. ¿Qué podríamos esperar para el siguiente programa? Pues bueno, ya empezaríamos a ver lo que sería la institucionalización de la música mexicana. Pues agradecemos a nuestro auditorio que nos acompaña en cada emisión y pues a usted que hace favor de compartir este conocimiento y esta exploración de estos procesos que ha tenido la música en nuestro país. No, pues muchas gracias por invitarme. Yo te con mi cara mi jinguangue yo peche cora forje kanu te geno kango nimbese hiaru mafunanya Yeka tongo peche ko ishi bubundo kakuriso naho